La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. Seguramente lo has dicho alguna vez. Mi hijo es bueno. O no seas malo como esas personas que roban y maldicen. Todos los padres queremos pensar que tenemos hijos buenos y que nosotros mismos somos buenos. Y claro, tenemos en nuestra mente un perfil de lo que significa ser bueno, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que la bondad es un fruto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Seguimos aquí en Crianza Reverente con nuestra serie sobre el fruto del Espíritu y hoy abordaremos con Mateo este fruto de bondad. Y Mateo, quiero decirte que eres muy bueno por aceptar grabar otro episodio de Crianza Reverente. Otra vez aquí estamos porque soy muy bueno, claro. Qué buena gente eres. No, pero en serio, ahora sí. Creo que cuando escuchamos la palabra bondad, pensamos quizás en acciones muchas veces de las personas que son buenos porque hacen cosas bondadosas, pero también decimos que alguien es bueno y a veces como que nos estamos refiriendo a una descripción de esa persona. Entonces, ayúdanos a entender qué es la bondad que Pablo menciona aquí en Gálatas 5. Sí, es interesante cuando vemos lo que Pablo dice porque la palabra que usa es la palabra agathos en griego, de ahí viene el nombre Ágata que conocemos en español. Pero la palabra no habla solamente de una disposición general de bondad, como que, ay, qué noble que es, qué bueno, qué amable. Probablemente si pensamos en benignidad. Sí, el del episodio previo. Exacto. Benignidad tiene más que ver con ese trato amable con las personas, amabilidad quizás, Sí, ¿no? sí. Pero el aspecto único de bondad es el aspecto de una excelencia moral, pero no solamente excelencia moral interna, sino una excelencia moral que activamente busca el bien del prójimo. Entonces, la bondad es excelencia moral, pero activa. Creo que esa es la clave que tenemos que tener en mente cuando pensamos en bondad. Entonces, cuando decimos que Dios es bueno, nos estamos refiriendo a eso, ¿verdad? Sí, sin duda abarca su excelencia moral también, ¿no? Pero la Biblia describe a Dios como un Dios bueno, específicamente en las cosas que Él hace, las bendiciones que Él da, la misericordia que Él muestra. Déjame leerte aquí algunos versículos. Sí. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Dios da buenas dádivas. Ese es el aspecto práctico. En Salmo 107:9 dice, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Entonces, da lo que el menesteroso o el hambriento necesita. Y nos dice que Dios hace esto con todos, porque bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Pero también hay un sentido muy especial en que Dios es bueno sobre sus hijos. Cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Entonces hay un amor especial y una bendición especial que Él derrama sobre sus hijos también. Entonces vemos ese aspecto práctico de la bondad de Dios. Y por supuesto, eso nos llama a nosotros a también ser buenos, que significa activamente buscar el bien de otra persona y brota de una excelencia moral que nosotros tenemos en nuestra persona. Pienso en Romanos 8:28, que dice todas las cosas nos ayudan a bien, a lo bueno, ¿verdad? Esa es la misma palabra, a bien. Creo que sí, ahí en Romanos 8:28 creo que es una forma de la palabra agathos. Ajá. Y creo que a veces malinterpretamos, ¿no? Ese versículo acerca de Dios. Sí, porque pensamos que eso nos va a ayudar a la comodidad práctica, terrenal,
Claro, el contexto del versículo nos hace pensar que no es nuestro bien material, sino es nuestro bien espiritual, porque el siguiente versículo nos dice que nos está conformando a la imagen de Jesucristo, para que Cristo sea el primogénito, el más exaltado entre todos. Y ese es el propósito, porque nos ayuda bien a quienes, no a los inconversos, Ujú. sino a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces el propósito de Dios es perfeccionar la imagen de Jesucristo en nosotros, que por supuesto implica luego que nosotros seamos buenos, activamente buscando el bien de otras personas. Me hace pensar en los padres que queremos imitar a Dios, ¿no? En nuestra crianza. Entonces, si Dios con sus hijos es bueno, o sea, todas las cosas ayudan a bien. Obviamente nosotros no controlamos todas las cosas en la vida de nuestros hijos, pero aquí como al principio del episodio, para que los padres entendamos, si vamos a imitar a Dios en nuestra crianza, vamos a procurar que todo sea para bien en la vida de nuestros hijos, pero como Dios tenemos que definir ese bien, ¿verdad? Que es para que ellos conozcan a Dios, para que ellos sean hechos conformes a la imagen de Dios. Y que yo creo que ese es un aspecto de la crianza, de imitar a Dios en su crianza hacia nosotros que muchas veces no pensamos, ¿verdad? Sí, porque nosotros pensamos que ser buen padre es hacer que mi hijo esté cómodo. Ujú. Pero nos dice Romanos 8:28 que el bien no es mi comodidad, sino mi conformidad a la imagen de Jesucristo. Creo que lo hemos dicho anteriormente, incluso aquí en Crianza Reverente. Es una frase que digo a menudo porque Sí. resalta nuestra mala interpretación de Romanos 8:28, pero también resalta, como tú dices, la mala manera en que criamos a nuestros hijos, porque queremos que estén cómodos, que sean felices. Y la felicidad y la comodidad es buena, pero hay un bien que es todavía mucho más grande y es nuestra conformidad a la imagen de Jesucristo. Y Mm, Dios dice, yo voy a arreglar todos los asuntos de tu vida para que tú seas más como Cristo. No que estés cómodo, mm, no que seas feliz según la definición terrenal de la palabra, mm, sino que tú seas como Cristo. Ese es el objetivo de Dios. Y si yo busco eso entonces como padre, lo busco para mis hijos. Y ser ujú, bueno con mis hijos es mucho más que darles todo lo que quieren y ujú. hacerles felices porque tienen todos los juguetes y pueden ver todas las películas y jugar con todas las videoconsolas. No, no, no. Lo que yo quiero para ellos es que sean conformados a la imagen de Jesucristo. Eso es Mm, el bien. mm, Y entonces ese es el bien que busco en la vida de otras personas. Una sí. persona bondadosa busca el bien en otras personas. Y de hecho esto es lo que observamos en Dios también, porque cuando vemos la bondad de Dios, esa bondad no le ciega a Dios a la injusticia del hombre, Mm, al pecado del hombre, e incluso el castigo que Dios le tiene que dar al hombre cuando él peca. mm. Entonces, a veces nosotros podemos llegar a pensar, bueno, Dios es bueno, yo debo ser bueno con mis hijos, por tanto, Nunca los voy a no los voy a disciplinar, disciplinar, sí, no les voy ajá. a hacer pasar un mal rato por algo que hicieron. Mm, Pero Dios dice que Él es benigno, pero Él también juzga, Él también castiga al hombre. Y Salmo 145:7 habla de Dios y dice que proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Entonces mm, la bondad y la justicia van de la mano en Dios. mm, No están separados, no están peleados, eh, funcionan en perfecta armonía. Y realmente eso es lo que hace que Dios sea bueno, ¿verdad? Porque ujú. si Dios dejara de castigar el pecado y no condenara al injusto, entonces ya no sería un Sí. Dios bueno. No podríamos confiar en su carácter, ¿verdad? O Ujú. sea, nos gusta pensar, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. No, lo decimos, Sí. ¿verdad? Sucede algo y decimos, Dios es bueno. Pero siempre lo decimos cuando sucede algo bueno Ujú, a nuestros ojos, algo positivo. Pero vemos que se castiga a una persona mala y no decimos, Dios es bueno. ujú. Sí. Pero tenemos que ver la bondad de Dios, porque si no es justo para condenar o castigar, entonces su bondad no es completa, no es Sí, tan amplia para abarcar esas dos cosas. sí. Entonces, creo que en la definición notamos esos dos aspectos. Uno es la excelencia moral, ¿no? Entonces nos Ujú, habla de un carácter
ejemplar, donde hay justicia, donde hay integridad, donde hay virtud. Y eso nos lleva a buscar activamente el bien de otras personas. Mm. Entonces van juntas estas dos cosas. El aspecto práctico brota de esa naturaleza de excelencia moral. Y si eso es verdad en Dios, o sea, Dios hace cosas buenas porque Él es bueno, creo que deberíamos también nosotros de no enfocar solamente en tratar de ser buenos en nuestras acciones, pero primero considerar nuestro carácter, ¿no? O sea, yo puedo hacer buenas cosas para mis hijos, pero no ser buena con ellos. Ujú. O en mi casa, en mi Sí. carácter. Sí, sí. Y de hecho hay un pasaje muy interesante donde Jesucristo habla de esto, describiendo a los padres en su tiempo. Ah, Porque en Mateo capítulo 7, versículo 9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le Mm. dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Claro, eso nadie haría eso, ¿verdad? ¿Por sí. qué? Porque eso no es bueno. Y dice, pues si vosotros siendo malos Ah, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. mm. Entonces, es curioso eso por varios aspectos. Primero, Dios es verdaderamente bueno comparado con Ujú. nosotros. Sí, El ser humano es malo, es pecador por sí, naturaleza. sí. Y esas personas a las que Jesús hablaba no eran convertidas, no habían puesto su fe en Él, entonces eran personas malas. Ahora, aún el malo puede hacer algunas cosas Ajá, buenas. sí. Y ahí lo estaban haciendo, le estaban dando pan y pescado a sus hijos. Eso es positivo, Sí, ¿verdad? exacto. Y eso va relacionado con un tema que hemos tocado anteriormente, que es que las personas inconversas pueden hacer algunas cosas Ujú, buenas. ujú. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a la imagen de Dios. Exacto. Reflejamos esa bondad de Dios de una manera muy, muy distorsionada y muy limitada, Ujú. pero podemos hacerlo y eso justifica entonces que nosotros esperemos que nuestros hijos inconversos hagan cosas buenas. Ujú, ujú. Pueden reflejar de manera limitada la gloria de Dios, incluyendo siendo buenos en ciertos aspectos de su vida, ¿no? Ujú. Pero también es curioso pensar en que podemos dar cosas buenas y no ser Sí, buenos. no Y eso es sé. lo que tú acabas de Sí, mencionar, sí, ¿no? sí. Y podríamos animar en nuestros hijos o tratar de fomentar en nuestros hijos una bondad que no es verdaderamente bondad porque no brota de un corazón que busca el bien. Podemos enseñarles a hacer acciones bondadosas sin realmente a fomentar un corazón que refleja el carácter de Dios en su bondad, ¿verdad? Sí, ¿cómo nos definimos como buenos padres? En nuestro mundo, si tú le preguntas a alguien cómo es un buen padre, Ujú. va a decir, le da a su Hace esto, hijo sí, su casa, su sí. comida, su Educación. ropa, su Ujú. educación, le da vacaciones si puede, todo este tipo de cosas. Sí. Le está dando esas cosas. Pero un padre puede darle todo eso a su hijo y ser un canalla, o sea, ser un Mm. pecador, ser un Ujú. hombre que no es un Ujú. hombre de carácter moral Sí, excelente. sí. Y entonces tenemos que trabajar en eso. Y es ahí donde recordamos que necesitamos esa intervención divina. Mm. Y creo que necesitamos la intervención divina para nuestra conversión o Ujú, regeneración, porque ujú. estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando llegamos a Jesucristo, somos regenerados, recibimos vida espiritual, Mm. el Espíritu nos lo da y somos nuevas criaturas. Entonces hay un cambio, hay un cambio en nuestro hombre interior. Nuestro Sí. corazón es transformado. Pero luego también esa transformación tiene que verse activamente en la práctica. Mm. Y es ahí donde la llenura del Espíritu entra en juego. Porque yo no lo puedo producir en mí mismo. Mm. Y yo necesito el poder del Espíritu para dejar de hacer las obras de la carne, que no son moralmente excelentes, que no buscan el bien de otras personas, sino buscan mi propio bien. Y Mm. entonces dejo de hacer todas esas cosas
y ahora sí puedo ser bondadoso y Mm, buscar el bien de otras personas también. sí. Sí, yo creo que cuando los padres miramos a nuestros hijos, tú sabes, hay un libro muy famoso de que dice, no hay niño malo, ¿verdad? Ujú, O sea, hay muchas olas de pensamiento, ideas en nuestro mundo moderno que se resiste mucho a este concepto de que las personas no son buenas en sí. Entonces, ese es un primer gran paso para los padres y lo hemos ujú. dicho aquí, pero yo creo que vale la pena repetirlo. Claro, No hay niño bueno, es lo que debemos pensar. No hay niño que nazca en este mundo bueno. Y entonces eso es fundamental. O sea, no podemos pasarnos de ahí. Si tú miras a tu niño de 2 años que no es capaz todavía de ser salvo, ¿verdad? De haber sido salvo, y tú crees que es un niño bueno, ya de por sí ya estás engañado, ¿verdad? Y no vas a poder criar a tu hijo, apuntarlo al evangelio de manera adecuada. sí, me recuerda lo que nos comentaba Ana ayer. Ana está enseñando en una escuela Sí. secular, es privada, pero secular, y hubo un incidente con dos alumnos o varios alumnos ahí, y un niño estaba siendo agresivo con otros niños. Y entonces cuando llegó la mamá, eh, pues abordaron la situación y la respuesta de la mamá fue, mi hijo nunca es agresivo. Como si fuera Sí, inconcebible sí, sí. que el niño Dijo, la pudiera. única manera que respondiera de manera agresiva es que si alguien más lo hizo primero. No le ve capaz. Y esa es una ingenuidad Autoengaño, increíble. Sí, autoengaño. Sí, claro, sí, claro, porque sí. cualquiera de nosotros puede ser. Ahora, Claro. puede ser que él sea un niño bueno, en el sentido Tranquilito. normal de la Sí, palabra, ¿no? Es que él nunca se sí. pelea o rara vez se pelea, Ajá. pero eso está en él, por supuesto, Claro. porque es pecador. Sí, Y entonces nos engañamos muchas veces sí. pensando que nuestros hijos son buenos. ¿Por qué? En parte porque hemos definido bueno de una manera muy diluida. Mm. Y pensamos, bueno, si mi hijo no es malo, entonces es bueno. O sea, si mi hijo no está pegando a nadie, si no está gritando a viva voz, Sí, si no está lastimando a otros, entonces es un niño bueno, es un sí, niño noble. sí. Pero recordemos que la expectativa de Dios es muy amplia, va mucho Mm, más allá de esa definición. Y lo que Dios quiere es que de una excelencia moral interna, mm, que nosotros busquemos el bien activamente de mm, otras personas. mm. Y entonces eso es mucho más que, bueno, mi hijo se sienta y está tranquilo cuando nosotros queremos hablar. Cuando viene la gente a la casa, mira, pues nosotros le podemos dar la tablet o el celular y mira qué tranquilo está, mira qué bueno es mi hijo. No, lo que Dios quiere no es que mi hijo sea pasivo, sino lo que Dios quiere es que mi hijo sea activo buscando el bienestar de otras Mm, personas. mm, Y creo que por eso muchas veces los jóvenes, los padres se engañan acerca de sus hijos jóvenes. ¿Por ujú. qué? Es que no hace nada malo, No es bien no está en las portado, drogas, no está en, ajá, no está sí. tomando, no va con gente mala y ahí está todo el día en la casa jugando videojuegos. Ujú. Y los padres dicen, o sea, los hemos escuchado. Yo solo le doy gracias a Dios que mi hijo no está allá afuera, no Ujú. tiene amigos malos, pero no está siendo una persona buena. No, no está siendo bondadoso, no está Mm, activamente buscando el bien de otra persona. Entonces, ujú, no hay ese corazón de siervo, mm, de humillarse, de sacrificarse para que otros tengan el bien, a veces material, pero también ese bien espiritual de conocer a Dios y viven una vida muy ensimismada. sí. Y si pensamos en eso, nos vamos a dar cuenta que, por tanto, el egoísmo está del otro lado de la bondad, ¿no? Ujú, O sea, que es una persona egoísta, está buscando su propio bien, sí. está buscando lo que le conviene a él. Incluso está dispuesto a dañar y lastimar a otras personas para conseguir lo que es bueno para él, lo que él cree que es Mm, bueno para él. Y eso describe muchas veces nuestro mundo, ¿no? sí. ¿Por qué nuestro mundo es un desastre? Es un desastre porque somos pecadores, egoístas, no hemos sido transformados por el Espíritu de Dios en la salvación y
no hemos sido llenos del Espíritu Santo para buscar el bien de otras personas. Estamos muy, muy ensimismados Mm, y va en contra de lo que es este fruto del Espíritu. mm. Pues pensemos entonces en un hogar, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería de caracterizar primero a los padres? ¿Cómo es que los padres podríamos, o sea, yo pienso como mamá, ¿verdad? Yo amo a mis hijos, a mi esposo, yo quiero ser buena, ¿verdad? Ujú. Pero muchas veces incluso las mamás somos muy egocéntricas. O sea, yo quiero servir a mi familia teniendo un hogar ordenado y limpio, pero ¿qué hago? Pues me pongo de malas porque me mueven las cosas, me ensucian la casa y entonces ya no es buscar el interés, el bien de otras personas, sino es por mis propios intereses. O sea, son cosas tan sencillas, diarias, no sé, en los papás, cómo se pudiera manifestar esta falta de bondad. Estaba buscando en el Nuevo Testamento qué es lo que dice que es bueno. Mm, O sea, lo que el Nuevo Testamento dice que es ajá, bueno. ok. Y entonces hice una lista y podía ser más larga, pero estas son las cosas que notaba. Ser generosos, dar lo bueno a los hijos, el pasaje que leímos hace un momento. Ujú, La regla de oro, muy mm, interesante, ¿no? Es sí, tratar, hacer sí, a otra persona lo lo que que tú tú quieres que te quisieras. hagan a ti, Sí, ¿no? Tratar a ujú. otros como quieres que te traten a ti. Uf, ¿cómo cambiarían nuestras casas si solamente se practicara eso? Sí, sí, sería radicalmente Sí. diferente, ¿no? Otras cosas, fidelidad, ofrendar, ser justos, ayudar a los pobres, ser laboriosos, pero laboriosos para ser generosos, no Mm, laboriosos para tener más cosas. acumular tesoros nosotros, sino yo trabajo para luego poder ayudar a otras personas. Este es muy bueno, palabras edificantes. Mm, Eso es bueno. Y muchas veces nuestras casas no están llenas de palabras edificantes. Y otra vez, ok, me conformo con que mis hijos no se maten, que no se golpeen. No, no, no. Si queremos hijos bondadosos, deberían de ser caracterizados por palabras edificantes, no palabras cortantes, dañinas, mm, ¿no? mm, Otra cosa que dice que es buena es la sumisión. La mm, sumisión a las autoridades. mm. ¿Hay sumisión en la casa? Está Sí. difícil muchas veces eso porque los hijos no están sometidos, Mm, mm, no están obedeciendo lo que sus padres dicen y por tanto no, eso no es bueno, no es reflejar ujú. este fruto del Espíritu. De hecho, yo he observado en muchas mamás que creen que son mamás buenas porque logran hacer al final que sus hijos le obedezcan sin tener que disciplinarles. O sea, creen que son mamás buenas porque buscan formas de convencer a sus hijos a hacer lo que deben hacer. Obviamente no siempre lo logran, pero yo lo veo como un autoengaño de muchos padres. Dios ha dicho que la disciplina ayuda al corazón, hasta a llevarlos al Evangelio. La disciplina es una herramienta del Evangelio para mostrar la necesidad del niño. Entonces, cuando los padres evitan confrontar pecado y utilizan manipulación emocional, sobornos, todo este tipo de estrategias para que sus hijos se sometan, realmente sus hijos no se están sometiendo. Ujú. Están apelando al egoísmo que hay en el corazón del niño y esto yo creo que es algo que muchos padres no se dan cuenta, que están animando la maldad en lugar de la bondad. Están fomentando maldad en lugar de bondad porque tratan de lograr que sus hijos hagan lo que deben hacer sin exigir sumisión. Ujú. Sí, y es contraproducente, por tanto, Sí. porque fomentas ese lado negativo Ujú, y piensas que estás haciendo algo bueno, pero no lo estás haciendo de acuerdo a la palabra de Dios y por ujú, tanto no nos debe de sorprender cuando el resultado es negativo también. ujú. Mm. Entonces esto me hace pensar que los padres tenemos que considerar nuestras estrategias. Las estrategias que yo utilizo como madre, como padre, deben reflejar la bondad, o sea, lo que Dios dice que es bueno. Y a Sí, veces no, eso no va a caber dentro de nuestra definición de bondad. y aquí hay otro ejemplo de esto.
¿Qué le decimos normalmente como padres a nuestros hijos cuando tienen un compañero de la escuela que es malo y le trata mal y entonces está sufriendo en la escuela? Es un bully. ¿Qué le decimos? Bueno, normalmente le decimos cosas como, pues aléjate. No, aléjate de esa persona porque es una persona tóxica. O quizás le decimos cosas como, pues no te dejes, Ujú. tú Defiéndete. defiéndete, Ujú, respóndele de la misma mm, forma. Si, ujú. si él te maltrata, pues tienes que ponerle un alto. Y quizás hay situaciones extremas donde sí hay que Defenderse. responder y Sí. defenderse, ¿no? Ujú. Pero normalmente no llegamos a esos puntos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica? Mm. Si queremos enseñar a nuestros hijos A ser buenos. a ser buenos, tenemos que hacer lo que dice Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, nuestra respuesta al mal de otras personas en nuestro contra no es responder mal por mal, sino responder Bien por bien mal. por Sí. mal. Y esa es la forma que vamos a vencer el mal. Y por si acaso tú dices, no, pero Mateo, seguramente eso no está hablando de este tipo de cosas. Bueno, el contexto dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mm, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, mm. amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. O sea, esa es la forma en que nosotros respondemos y el contexto es precisamente este tipo de Ujú, contextos donde ujú, te están tratando mal. ujú, Bueno, la ujú. respuesta humana es, me Sí, tratas mal, te trato mal, yo voy sí. a responder. O Ujú. en el mejor de los casos, correr. Me alejo, Sí, ya cierro esa amistad, exacto. Te, relación. te saco de mi vida, no voy a ser malo contigo, pero ya no existes. Pero el bien es buscar activamente el Mm, bien de la otra persona. Eso es bondad. sí, Y entonces tenemos sí. que vencer lo malo con esa clase de bondad. Mm, Y mm. quizás no lo vamos a siempre lograr aquí en la tierra, o sea, no vamos a ver la respuesta aquí Ujú, en la tierra. Y es por eso que Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros. ujú. Pero lo que depende de nosotros es mostrar esta clase de bondad Sí, y dejar a Dios que cambie el corazón de la persona o que Dios aplique su venganza, porque sí. Dios dice Su en ese pasaje, justicia. mía es la venganza. Mm, Entonces, si esa persona no responde, pues él va a sufrir la ira de Dios, pero no debe de sufrir mi maldad. mm, Entonces, como padres, muchas veces, otra vez, de manera contraproducente, sí. estamos enfatizando valores que no son bíblicos Mm, y que, por tanto, fomentan no la bondad, sino la maldad. mm. Y esto lo tenemos que primero vivir los padres. O sea, si tus hijos ven que papá llega y está contando sobre una situación del trabajo donde un compañero le traicionó o le hizo quedar mal, entonces él está planeando cómo él va a rectificar las cosas, ¿verdad? Pero los hijos ven que papá no responde a la maldad de otro buscando el bien de esa persona, entonces, ¿cómo tú le vas a enseñar a tus hijos? Ujú. Incluso entre dos hermanitos, ¿verdad? Entre dos hermanitos que se pelean o no se llevan bien, no es suficiente que se dejen de pegar. Creo que mencionaste algo hace rato. ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos a procurar el bien sin egoísmo del hermano, Ujú. de la hermana? Estos son patrones que tenemos que fomentar a lo largo de los años, pero si no lo ven en nuestras vidas, si nos escuchan a las mamás hablando por teléfono con la amiga de que ella va a ver, así como somos las mujeres, entonces todo lo que tú quieras fomentar en tus hijos que tú no vives, va a ser muy difícil. Sí. Entonces, yo pienso que los padres tenemos que pedirle al Señor, muéstrame, muéstrame, abre mis ojos para ver cómo yo estoy, en lugar de vivir en bondad, que es lo que yo creo a lo mejor que estoy haciendo, muéstrame cómo no estoy o sea, viviendo en esta bondad. Ujú. Hay cosas muy sencillas que hacemos, que son muy normales. Nos enojamos, ¿verdad? Él se enojó, entonces ¿cómo respondo yo? Con enojo. Eso no Sí. es vencer el Mm, mal con el bien. ujú, Ah, sí. Me gritó, me trató mal, entonces ley del silencio, ley del hielo.
Entonces Sí. ya no nos hablamos y los hijos detectan que papá y mamá están pasando 3 días donde apenas se hablan más que para las cosas básicas, captan esa tensión y les estamos dando un mal ejemplo Mm, de la bondad. No, sí. no estamos buscando el bien de otras personas, incluso a veces personas que nos han lastimado a Ujú, nosotros, ujú. pero eso es lo que Dios quiere de mí, Mm, eso es lo que mm, Dios espera, y eso es lo que produce el fruto del Espíritu, y creo que tenemos que siempre regresar a esa parte que no está en mí ujú, producir esto. ujú, Yo necesito primero la regeneración y luego necesito la llenura del Espíritu Santo mm, para poder tener el poder, la energía espiritual para producir este tipo de cosas. Y eso viene cuando yo me lleno de la palabra de Dios, porque mm. cuando estoy lleno de la palabra de Dios, podré estar lleno del Espíritu de Dios y entonces podré producir el fruto del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que recordar esto también, porque siempre cuando hablamos de virtudes corremos el peligro de convertirlo en un legalismo, nada más haz esto. Sí, tenemos que hacer eso, pero recordar que eso tiene que venir del fruto o del poder del Espíritu, tiene que Ujú. venir de una dependencia del Espíritu y una comunión profunda con Él. Y eso solo es posible si tenemos a Cristo, ¿verdad? Ujú, Cristo fue bueno, fue el ser humano más bueno que ha vivido sobre la tierra. Y pensamos en nuestros hijos y decimos, bueno, ellos no son salvos quizás todavía, necesitan a Cristo. ujú. Y ahí viene la regeneración, ¿verdad? Cristo está proveyendo su bondad, se sacrificó habiendo vivido una vida perfecta para que nosotros podamos tener esa regeneración y el poder del Espíritu. Así es. Y Ujú. bueno, pues recordemos esto que necesitamos sentarnos a los pies de Cristo, ¿verdad? Necesitamos eh, meditar en su palabra y en las verdades que Él nos ha dejado. Y gracias, Mateo, por apuntarnos siempre a la palabra. Y yo te quiero animar si estás escuchando y dices, bueno, yo no voy a la iglesia, yo casi no leo mi Biblia. De verdad, necesitas ser parte de una congregación local, necesitas escuchar la palabra, necesitas leer la palabra y para que seamos padres buenos, eso es absolutamente esencial. Bueno, vamos a seguir con nuestra serie la próxima semana y te recordamos que junto a este episodio tenemos una hoja de ideas para llevar devocionales familiares. Algunos de los pasajes que Mateo mencionó en este episodio van a estar ahí con algunas preguntas como para que converses con tu familia, con tus hijos sobre el tema de la bondad. Entonces puedes ir a crianzareverente.com y puedes ir al episodio sobre la bondad, que es el episodio 102, y ahí puedes descargar una hoja que te puede ayudar, un PDF, para que tengas devocionales familiares. Queremos animarte a que estés en la palabra con tus hijos, que estés instruyendo de manera positiva y no solamente regañando cuando hacen cosas malas. Y gracias por siempre seguir con nosotros. Dios te bendiga. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.